Estamos hablando sobre las medidas desjudicializadoras, es decir, las salidas alternas al proceso, así se dicen comúnmente, salida alterna al proceso. La salida alterna al proceso significa que no continúa su curso, ¿verdad? Que se celebra la intermedia y luego pasa pues a la apertura de juicio y ahí se le va a sentenciar, sino que acá, tomando en consideración lo que estipula el artículo 25, ¿verdad? Que al indicar que el Ministerio Público considera que la seguridad ciudadana está gravemente afectada o amenazada, uno, dos, previo consentimiento del agraviado, cuando el agraviado está renunciando a sus derechos penales, civiles, administrativos y cualquiera que le pudiera corresponder, y que él otorga la autorización al Ministerio Público para dicha solicitud, que sea también la primera vez que se le va a aplicar la medida desjudicializadora de criterio de oportunidad a dicha persona conforme el 25 quinques por el mismo bien jurídico tutelado. Óigase bien, esa es una parte muy importante. Podrá otorgar, dice, no podrá otorgarse más de una vez al mismo imputado por la lesión o amenaza mediante dolo del mismo bien jurídico. El mismo bien jurídico. Y aquí el mismo bien jurídico vendría a ser qué cosa que salí Abigail. ¿De qué bien jurídico estamos hablando? Quetzalí, Sí, en este caso sería a lo que se está, o el derecho que se está agraviando. ¿cuál sería? Mire, pues, un momento, párele ahí. Mire, respuestas como estas en el examen, ustedes consideran que contestaron requete bien, pero respuestas como estas son las que yo digo, bueno, sí, en el fondo, pero al final, ¿cuál es la respuesta? Es decir, ahí no hay una respuesta. Ahí nos fuimos alrededor, pero no llegamos al punto. Me dijo la respuesta. Nayeli Rodríguez, dígame, ¿cuál es el bien jurídico tutelado ahí? Disculpe, licenciada, no encendía mi micrófono. ¿Sería la integridad? La integridad de las personas, ¿verdad? Así que cualquier delito que en este caso transgreda, ¿sí? Violente la integridad de la persona, a esa persona que cometió el hecho no se le puede aplicar esa medida desjudicializadora de criterio de oportunidad. ¿Por qué? 25 quinques del Código Procesal Penal, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta enseñarles a la práctica. Yo, que a mí defendido, si estoy como defensor, se le puede aplicar la medida desjudicializadora de criterio de oportunidad. Ya, yo tengo que pedirle al Ministerio Público que presente el oficio donde le aparecen todas las salidas procesales que él tenga mi defendido. Y posiblemente le va a aparecer en limpio. Va a decir este oficio que al señor Carlos Pérez Mendoza no le aparece ninguna resolución que haya dictado una medida desjudicializadora de criterio de oportunidad, que se le haya dictado un sobreseimiento, que se le haya dictado una sentencia condenatoria. Y es en ese caso, con ese oficio de salidas, es que alternas al proceso que tiene el Ministerio Público en su sistema, con la cual yo voy a probar que a mi defendido sí es posible la aplicación de dicho criterio. Y no así que se continúe el proceso
para poder llegar hasta una sentencia condenatoria, ¿verdad? Sino que en este caso sería una salida alterna. ¿Que alguien tiene hasta el momento alguna pregunta en lo que nadie levanta la mano? Licenciada, perdone, a mí se me surgió una duda. Dígame. Si, si el lesionado pues pagara X, pues a él en el X le hacen le harían la cirugía pues y también le pagarían los días que él estuviera suspendido. Ujú. Entonces ahí, ¿cómo procedería? Bueno, fíjese que en este caso lo que hace su abogado, si usted se constituye como querellante o bien el Ministerio Público, es que hace un estudio socioeconómico para ver hasta qué grado le afectó económicamente a usted, porque recuérdese que cuando uno lo suspende el ICSIA no le pagan a uno la totalidad del salario que uno recibe mensualmente, ¿verdad? Así es que tendría que hacerse ese estudio socioeconómico y que además a veces del impacto de esas lesiones es posible que la persona lesionada eh, pues no pueda ir a su trabajo hasta dentro de un año y medio. Y hay muchas instituciones que no le cubren a uno todo ese tiempo. A veces depende también de cuánto tiempo uno llevaba de trabajar para esa empresa o para esa institución, ¿verdad? En ese caso, lo que aplica, como le digo, es un estudio socioeconómico y de todos los gastos extras, ¿verdad? Que ha tenido respecto de gasolina, porque como eso requiere movimientos, ¿verdad? Lamentablemente, pues recuerden si ustedes que muchas personas lo que buscan enojadas es, permítame, es que la persona vaya a la cárcel, quiere que pague por la falta de cuidado, por andar manejando sin licencia, pero a la larga se da cuenta el agraviado de que todos salimos de nuestras casas o de nuestros trabajos, ¿verdad? Con nuestro vehículo y que la verdad nadie sabe qué va a pasar de ahí a donde vaya. No fue su intención. Y muchas veces, pues, las partes que aparecen lesionadas, pues algún grado de responsabilidad también tuvieron. Lamentablemente, a la hora de la hora, nadie va a aceptar que tuvo la culpa. Van a ser muy pocas las personas que van a ser conscientes. No sé si les conté de una, pero esta persona, mis respetos, yo lo hice que pensara nuevamente para que no fuera, eh, pues, a caer en un error y que después se fuera a arrepentir. Esta persona iba en motocicleta, yo creo que ya les conté esa anécdota, que iba en motocicleta detrás de un pequeño camioncito que llevaba un furgoncito, pero no llevaba mucho espacio entre él y ese furgón. Así que en el momento que el furgón se da cuenta que hay un tráiler estacionado ocupando medio carril, eh, el furgoncito se hace el quite, pero como la motocicleta no llevaba mucho espacio, cuando se da cuenta ya no tiene ni tiempo ni espacio para hacerse el quite, porque además traía un tráiler que le iba pisando el talón, ¿verdad? A impactar detrás de ese tráiler. El señor quedó en estado vegetal por un tiempo. Gracias a Dios, pues se logró restableciendo, pero con un montón de cirugías desde la cabeza, le pasaba por el cuello y ahí las piernas, los brazos, etcétera. El señor no reconocía a nadie, perdió la memoria, poco a poco, pues pudo recobrarla, gracias a Dios. Pero cuando hace el análisis realmente de qué fue lo que pasó, él se da cuenta de que eh, a la persona a la que se le estaba señalando dicho hecho de haberse quedado estacionado mal, ¿verdad? Entonces ahí recuérdense que hay delitos por omisión, ¿verdad? Y ahí lo que está omitiendo es la aplicación de la ley de tránsito. No puede quedarse a mitad de un carril. Entonces, pues asume la responsabilidad la persona que iba conduciendo o que dejó estacionado ese vehículo. A las personas, los jefes de esta persona, pues lo dejaron solo y resulta que ahora, pues, pobre este señor que ya era bastante avanzada edad, el que manejaba el tráiler, se quedó solo con el problema, ¿verdad? Pero resulta que el lesionado, pues, llegó
a indicar al Ministerio Público que no iba a pedir nada porque haciendo él un análisis era que él debía de darle gracias a Dios haber quedado con vida, porque realmente él también había tenido la culpa por ir tan cerca de ese furgón. Si no hubiera ido tan cerca de ese furgón, él hubiera visto ese tráiler, ¿verdad? Se dan esos casos, pero la mayor parte de veces, pues, y no tuvo responsabilidad y quiere que le paguen, ¿verdad? Pero como le preguntaba la compañera, en el caso de que trabaja en el IX donde no va a gastar nada, lo que se hace es un estudio socioeconómico, ¿verdad? Y que la persona pues solicita ese pago porque seguramente su hueso pues ya no va a quedar igual, ¿verdad? Para eso se tiene también el dictamen pericial, el cual va a establecer el INASIF, cuál va a ser posible estado en que va a quedar la persona luego de esas cirugías. Es ahí donde se va a hacer pues algo así como un tanteo de lo que hay que solicitarle a favor, ¿verdad?, de la parte agraviada. Veamos el artículo 124 del Código Procesal Penal. Ahí aparece el derecho a la reparación. La reparación a quien tiene derecho, dice la víctima, comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo. Por esa razón es que es necesario el dictamen pericial para que el perito indique cuál va a ser en adelante, ¿verdad?, el estado de esta persona, que tampoco lo andaba buscando. Que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derecho contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social, a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado. Es decir, que otra vez pues vuelva a estar como se encontraba antes del hecho, ¿verdad? Pero en algunos casos, como eso ya no es posible a veces, ¿verdad? Por el impacto que se ha llevado, ¿verdad? Que no siempre va a ser eh, nada más una lesión, puede ser una amputación, etcétera. Dice, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho debe observarse las siguientes reglas. Es decir, que el criterio de oportunidad lleva consigo cumplimiento del artículo 124 que estamos leyendo, ¿verdad? ¿Y dónde es donde nos encontramos con este artículo 124? Que es el momento en el cual la persona agraviada considera de que es un delito, ¿verdad?, culposo, y que lo único que pretende es que le paguen sobre los gastos que ha tenido por las lesiones y, como les digo, sobre también los efectos, ¿verdad?, el impacto más allá que tendrá y sus daños y perjuicios. Esto es para las personas que no buscan que la persona pues pague con cárcel también. Les hago de una vez la aclaración. Una persona que no se le da una medida desjudicializadora es aquella que la parte agraviada no ha llegado a un acuerdo con la parte sindicada porque la parte sindicada no quiere pagar. Entonces ahí continúa el proceso en su forma normal hasta llegar a una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Lastimosamente, miren, que mis hijos les iba a decir, pero miren, el derecho es tan amplio, pero tan amplio que uno quisiera pues ponérselo todo a ustedes en una tacita y tómenselo y qué bueno si lo aprenden todos solo tomándose la tacita. Pero debemos de tomar también en consideración y tome nota que para la aplicación del criterio de oportunidad es también el reconocimiento a lo que establece el artículo 124 respecto al derecho a la reparación digna. Pero ojo, escriba. No me grabe. Escriba que
esa reparación, si se paga antes de llegar a la sentencia, se llama resarcimiento, no se llama reparación, ¿sí? Se llama resarcimiento. Ese resarcimiento, ¿por qué se llama diferente? Se llama resarcimiento porque en este caso es posible que la parte agraviada no tome en consideración todo lo que va a pasar después de este tiempo. En forma calientita del hecho, la persona puede decir, mire, con solo que me pague, deme, ahorita sucedió el hecho y le dice la parte agraviada, no se preocupe, váyase, si usted tiene su bolsillo 5,000 quetzales, ahí lo dejamos, no se preocupe, yo voy a renunciar. Entonces viene usted como abogado y hace el finiquito y el desistimiento en un documento, ¿verdad? Pero usted ya como abogado, ¿verdad? Lo firma la parte, pues, agraviada, se da por bien pagada su resarcimiento y hasta ahí llegó. Ahora, ¿cuándo entonces? Pero siempre va a ser la reparación digna, una reparación digna. ¿Y por qué va a llamarse entonces meramente dicha reparación digna después de la sentencia? Porque resulta que para reconocer esa reparación digna tiene que abrirse, un momentito, tiene que abrirse una audiencia separada, que puede ser la que continúa después de haberse dictado sentencia si se renuncia al plazo, o bien esta audiencia se va a llevar a cabo 3 días después de haberse dictado sentencia, ¿verdad? Y se va a llamar audiencia de reparación digna. Por esa razón es que si se paga o se le reconoce el daño de las lesiones o en los daños materiales, se llama resarcimiento, porque no va a recurrirse ante un órgano, porque no se va a hacer todas las cuentas respecto a las facturas, respecto a las reparaciones, respecto al daño ocasionado que posteriormente la persona pues va a sufrir y que debe de tomarse también en consideración. Hay personas que se quedarán toda la vida en una silla de ruedas, ¿verdad? Y que a veces tienen hasta hijos menores que los estaban pues en su obligación, ¿verdad? Aportándoles todos sus gastos. Y es por ello que algunas veces las personas así consideran que no es un daño mayor, pues ahí mismo le dice a la persona que los atropelló, ¿verdad? No, deme tanto y no se preocupe, me trae los documentos, yo se lo firmo y ahí estuvo todo. Y todo porque todo esto conlleva gastos, ¿verdad? Cada audiencia pues tiene que pagarle usted a su abogado o le tienen que pagar a usted. Y uno tiene también que ser consciente. He ahí el código de ética, jóvenes. También uno puede explicarles, voy a relacionar esto porque sí tiene que ver. El Ministerio Público, cuando tiene conocimiento de un hecho menos grave, de un delito menos grave, realiza sus diligencias preliminares. Ya teniendo esas diligencias preliminares que el Ministerio Público vea que sí existe un hecho delictivo y que una posible responsabilidad del sindicado. Cuando ya tiene también determinado e individualizada las dos partes, es que el Ministerio Público obligatoriamente tiene que realizar una junta conciliatoria. En la junta conciliatoria hay que hacer ver, ¿verdad?, todos estos extremos. Tendrá que llegar el agraviado y si el agraviado está hospitalizado, pues si vive con sus papás, llegará su mamá o su papá, ¿verdad? Si es soltero, si es casado, llegará la esposa. Y si es viudo, llegarán sus hijos. Pero estamos hablando entonces de lo que son, y de una vez tiene que conocer usted sobre lo que son las víctimas, ¿verdad? El derecho que tiene la víctima y quién es víctima. Entonces, como ya les expliqué en una oportunidad, hay víctimas directas, que son las personas que van a sufrir el daño, ¿verdad? Pero también hay víctimas colaterales. Por ejemplo, cuando en un accidente, un hecho de tránsito,
fallece la persona, esta persona pues era, eh, ya era papá, tal vez si no tenía esposa o si la tenía, pero tenía responsabilidades, ¿verdad? En este caso, pues quien va a solicitar la reparación digna va a ser la esposa. Y como ya les digo, si no es la esposa, entonces los hijos. Y si es soltero, los padres. Y así como estábamos hablando en la otra clase consecutivamente, ¿verdad? Porque es posible que alguien que se haya quedado soltero, pues viva en compañía de su sobrino. Y es con ellos que tal vez el Señor pues lo ha adoptado como que si fuera su hijo, ¿verdad? Y así es como debe de responder. Pero esto pues lo tiene que probar ante el juez. ¿Qué otra cosita? Entonces, lleva consigo entonces esa junta conciliatoria donde es posible que se pueda pactar sobre cuál es el resarcimiento que está solicitando. El resarcimiento, que después se va a llamar, Lemuel, ¿cómo se puede llamar ese resarcimiento después? Buenas noches, licenciada. Va, Reparación reparación digna. digna, va. Pero también, antes de terminar el primer párrafo, también indica que tal reparación, dice, sea humanamente posible, señores, humanamente posible. ¿Eso qué quiere decir? Que no se le puede pedir Licenciada, que más no, por allá ejemplo, de no se su le puede jardín, pedir algo así, una cantidad como 1 millón, por ejemplo, que si la no se persona no puede tiene pedir la más posibilidad. allá de las posibilidades que tenga la parte sindicada, ¿sí? No se pueda pedir, que no se puede pedir, ¿sí? Es decir, que sea humanamente posible, porque también hay personas que, por ejemplo, le piden a la parte sindicada, mire, 300,000 quetzales, y es posible que la logre documentar porque es que está pidiendo 300,000 quetzales, pero también es posible que la otra persona no le pueda pagar más que 3,000 quetzales. ¿Y qué pasa en este caso? Bueno, voy a ampliarlo un poquito, aunque eso es que si no se los digo ahora, se quedan con la laguna y cuando lleguen ustedes a ser abogados, ahí eso nunca lo enseñaron en la universidad y es porque no da tanto tiempo. Eh, Resulta que cuando una persona carece de bienes, a quien yo le estoy cobrando un resarcimiento de 300,000 quetzales, no tiene trabajo, no tiene ningún bien inmueble, no tiene nada. ¿De dónde yo voy a cobrarle después por la vía civil esos 300,000 quetzales? Si yo llegara a esa audiencia donde se le sentencia, se le dicta sentencia condenatoria y se señala audiencia de reparación digna, es posible que el juez sí autorice, señale, dicte esa sentencia a pagar de 300,000 quetzales. Esa resolución, ese papelito va a funcionar como un título ejecutivo. No es que ya le están pagando a la persona. Sí, yo sé que lo logro. Aquí tengo todas las facturas y esto y el otro. Sí, me va a pagar los 300,000. Y yo sé que el juez sí lo va a autorizar. Y sí, es posible. Si se logra documentar, probar, es posible que le pueda autorizar ese 1,000,000. Pero si la persona sindicada no tiene absolutamente nada, la persona agraviada se va a quedar únicamente con su resolución, que es únicamente un título ejecutivo inejecutable. ¿Por qué? ¿De dónde le van a sacar ese dinero? Ni por la vía civil, ni por cualquier otra vía. No le pueden sacar ese dinero, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que sería una reparación. Don Donaldo, cuénteme, ¿qué pasaría con esa reparación? Entendía
fiable, licenciada, no se puede cobrar. No es humanamente posible. Y esta persona es la primera vez que obtiene una sentencia condenatoria sobre ese mismo bien jurídico tutelado, es posible que ésta se le pueda, si son 2 años, la pueda convertir, ¿verdad? A razón de 5 hasta 100 quetzales puede dictar el juez por día, dependiendo del juez, a criterio del juez. Algunos dictan así a razón de 5 quetzales, otros a razón de 10 y otros a razón de 25 y otros muy duros y drásticos a razón de 100 quetzales por día. ¿Qué significa, Gabriel Romero? Que si a él lo condenan a 150, perdón, si a él lo condenan a año y medio, ¿escucha Gabriel Romero? Sí le escucho, licenciada. ¿Está usted sentado en un escritorio o algo así? Sí, aquí en mi casa me encuentro. Ah, muy bien. Entonces yo soy el juez y usted ahorita le va a decir a su cliente cuánto va a pagar para no ir a la cárcel. Yo como juez entonces le impongo la pena de año y medio, que son 18 meses, ¿verdad? Así es. De cárcel a razón de 5 quetzales por día. Ahora su cliente le dice, licenciado, entonces, ¿cuánto es lo que voy a tener que pagar para no ir a la cárcel? A ver, pilas, pues, dígame. Ahorita le digo, licenciada. A ver, 30. abaje. Jefferson está levantando la mano, Jefferson, pero démosle la oportunidad aquí al compañero Gabriel. 2.700 quetzales. ¿Cuánto? 2.700. Ajá. ¿Por qué? Porque multiplicó 30 por Los 18. 18. Y ese resultado por 5, ¿verdad? Yes. Y eso es lo que tiene que pagar para no ir a la cárcel, ¿sí? ¿Qué es lo que le queda ahora entonces pendiente? Lo que le queda pendiente es hacer efectiva la reparación digna. Pero ¿qué va a pasar con la parte agraviada? Vaya, la parte agraviada, el Ministerio Público logró que se le sancionara penalmente por año y medio. ¿Con eso ganó algo la parte agraviada, Manuel Alejandro? No, licenciada. No ganó nada. No, porque al final la persona, el imputado, paga los días al Ministerio Público, supongo. Lo que ganó fue una justicia, según ese principito, pronta y cumplida. Eso de pronto, ese es solamente un adorno, porque eso va a depender de cuántas veces las audiencias se reprograman, ¿sí? Pero en realidad, nada más es la satisfacción de la persona cuando en su corazón está herido y lo que quiere él oír es que la persona se va presa, pero lo que no sabe es que en realidad la persona, si no tiene más sentencias, no va a ir a la cárcel. Porque fíjate que el ministerio... ¿Mm? Entonces, continuamos. Ahí ya nos fuimos ya más adelante en cuanto a lo que es la reparación digna. ¿Y por qué reparación digna allá? Porque aquí el juez en esa audiencia va a tomar las riendas de calcular en sí cuánto es lo que le debe de pagar. Por una persona que se le amputaron las piernas, por alguien que andaba bebido y sin licencia, el juez tendrá que tomar en cuenta esos hechos, ¿verdad? Tiene que tomarlo en cuenta para poder así determinar cuánto es la reparación digna. Por eso se llama allí digna.
Porque si hablamos del dinero que le pide la parte agraviada antes de esa audiencia, no es una reparación digna. A veces es una reparación en la cual, pues bueno, deme 1,500 quetzales, pues y ahí dejémoslo, no pasa nada, no pasó nada. Porque así como le pasó a usted, tal vez me puede pasar a mí. Una persona que es consciente sabe que posiblemente ella fue o él fue el que se atravesó, ¿verdad? Sabe que también él andaba bebido y no sabe en qué momento se le metió. Es posible, ¿verdad? Pero esa no es digna. Esa es nada más calculada a criterio de cada quien. Para considerarse reparación digna, tendría que ser dictada por un... ¿Quién dicta la reparación digna? El juez, Ay, licenciada. no. Sí, dígame, Claudia. ¿Claudia? El juez. El juez es el que dicta la reparación digna. Sí. ¿Y quién es quien aprueba o solicita, Minor Eduardo, el resarcimiento? Buenas tardes, licenciada. Dice que me encuentro trabajando. No solo estoy bien, discúlpeme. ¿Sería la parte agraviada? Sería la parte agraviada, así es. Y si yo, Juan José Rivera, no sé, le pregunté, Claudia Luc. Claudia Luc. Dígame, licenciada. Si yo le preguntara cuál es la diferencia entre resarcimiento y reparación digna, ¿cuál sería la diferencia para usted? Que una es el resarcimiento es antes de la sentencia. Uh-huh. Y de la reparación digna es después. Estaba muy clara, ¿verdad? Catherine Yesenia, ¿cuál es la respuesta entonces? Sería el resarcimiento cuando se paga antes de llegar a la sentencia. Se le llama resarcimiento. Y el otro solicita y determina la parte agraviada, ¿verdad? La parte agraviada. Para que sea entonces una reparación digna, tiene que ser la que dicta el juez, ¿verdad? Esas son las dos. Porque por eso es digna. Porque el juez a su criterio y tomando en cuenta las pruebas, porque ahí se presentan pruebas y las pruebas van a ser las facturas, los gastos que ocasionó y que entiende el juez que, por ejemplo, si usted toma ¿cómo le llama? Un Uber, el Uber no le da factura, ¿verdad? Pero si él le dice, mire, señor juez, yo vivo en Amatitlán y resulta que yo tenía que ir tantas veces hasta la zona 7, allá en el Ix, no sé cómo, no me recuerdo cómo se llama ahí, imagínense cuánto gasté yo en Uber. Y aún cuando hubiera yo ido en mi automóvil, cuánto gasté de gasolina con todos estos tráficos. El juez lo determina a su criterio, ¿verdad? Y entonces por eso es que va a ser una reparación digna. El juez va a cotejar toda la información respecto a las pruebas que respaldan la solicitud de esa reparación digna, ¿verdad? Más el criterio que tenga el juez. Es posible que el juez también así dicte una reparación digna mayor o puede ser que él dicte una reparación digna menor en cuanto a que él deseche alguna de las pruebas y diga, no, lo siento, pero esta no es prueba dentro de las lesiones que le ocasionaron, o este gasto no tiene relación, ¿verdad? Bueno, entonces ya entramos a conocer lo que fue la reparación digna y lo que es también el resarcimiento. ¿Por qué? Porque este resarcimiento es el que va a recibir la parte agraviada, pueda ser ante el Ministerio Público. Mire, este es otro puntito. El resarcimiento puede ser el resultado de un acuerdo ante el Ministerio Público o por la vía extrajudicial. ¿Qué significa eso de la vía extrajudicial? Significa que yo me encontré a la persona, bueno, yo no, pero Marcos encontró a María, quien iba manejando el carro ese día, y Marcos le dice, mire, ¿por qué no arreglamos las cosas mejores que yo ya no quiero ir al juzgado? Usted, mire, aquí a la vuelta hay un abogado, vamos. Y porque mire, yo lo que le ofrezco, le dice María,
son 5,000 quetzales, no le puedo ofrecer más. Va, se los voy a recibir. Y le dice entonces a María, pero mire, yo no le voy a dar dinero solo así, pues aquí a la vuelta está el notario, vamos a buscarlo, van. Y ante el notario le hace ver que el día tal y todos los hechos, ¿verdad? En tal lugar, esto, el otro, pues yo me conducí en mi vehículo, placas tal, y él va a decir, cuando en eso, pues, sin darme cuenta, pues el señor fulano quería atravesarse la calle, yo no lo vi, y ¡zas! Lo atropellé, ¿verdad? Y ocasionándole lesiones. Sí, sí, abogada, sí, licenciada, fíjese que, pues sí, yo no le pido mayor cosa, 5,000 quetzales, ella me puede dar 5,000 que me dé, y yo voy a renunciar a todos mis derechos y voy a autorizar al Ministerio Público para que le otorguen la medida judicializadora de criterio de oportunidad. Muy bien, dice el notario, toma nota, y entonces le toma la declaración, que es como una acta de junta conciliatoria, pero es de manera particular, por eso se dice extrajudicial, es más allá, ¿sí? No está adentro, sino que está afuera, extrajudicial. Y es por eso que después viene el abogado y presenta, o ya sea la parte agraviada, presenta esta actita firmada, sellada por el notario al Ministerio Público. Fíjese que yo ya llegué a un acuerdo, licenciado fiscal. Aquí está, mire el acta. Él me pagó 5,000 quetzales y yo le dije que ya no voy a seguir con el proceso. Así es que quisiera solicitarle, ¿verdad?, que le dé una medida desjudicializadora o que a criterio del Ministerio Público pues haga la solicitud, pero yo ya no quiero seguir porque yo ya llegué a un acuerdo, él ya me pagó. ¿Hasta ahí hay una pregunta, jóvenes? Sí, Porque yo sé lo que... disculpe, Sí, dígame. yo quisiera saber, yo he escuchado de algunos casos donde, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, donde el que causó el accidente tuvo toda la culpa y tiene cierta posibilidad, y digamos la persona queda inválida de por vida, el juez pide, ordena que le dé sostenimiento el resto de su vida. No sé si esto sucede o lo he Pero imaginado. ¿cuál es en sí la pregunta, don Donaldo? Como quisiera saber si en algunos casos la pena puede ser esa, la sentencia puede ser esa, que el que causó el accidente tenga que sostener el resto de la vida a quien dejó inválido. Don Donaldo, me está sacando del tema. Yo ya me fui de la sentencia. Yo estoy hablando respecto de el... mire, pues ya hasta se me fue, corté el hilo. Háganme un poco, jóvenes. Miren, pues. Pero miren, usted pues. habló de resarcimiento, y eso es un resarcimiento. ¿Qué es un resarcimiento? Pues es el pago por daños. Es que usted me está hablando ya de condena, y si me está hablando de condena ya no es resarcimiento. Es reparación digna, es lo que ya le expliqué. Sí, pero... Entonces, mire, pues, hagamos una cosa, joven. Cuando yo les pregunte, ¿hay alguna pregunta de lo que estoy diciendo? Porque no quiero continuar y que ustedes se queden con una duda. ¿Sí? Eso es. Ahora, si usted me quiere traer una pregunta ya fuera de lugar, por eso es que el que quiera se queda un poquito más y me hace las preguntas que quiera. Pero no puedo cortar porque entonces me aparto del tema que hoy quiero terminar de darles. Está bien, entonces, disculpen, me quedo para el final. Entonces, por favor. Entonces, ¿quién quiere escuchar la respuesta de la pregunta que hace don Donaldo? Yo con mucho gusto. Se puede quedar si no tiene otro curso. Puede seguir ahí hasta que logre pues, darle respuesta. Vamos a ver. Bueno, don Donaldo ya le di. Les cuento que somos 57 cuando son las 18:39. 57 alumnos. Les felicito. Quédense ustedes hasta el final. Porque si no, después, ahí sí que, como diría mi papá, yo no culpo, vaya a ser por don Tomás, y don Tomás era que es una persona que no vivía en el lugar, ¿verdad? Entonces,
Seguíamos. ¿Podría apagar, por favor, don Rolando, su micrófono? Muy bien, gracias. ¿Quién levantó la manita? Nadie. Bueno, entonces estábamos hablando sobre los acuerdos que se realizan extrajudicialmente. Estos acuerdos se presentan ante el Ministerio Público para hacer soporte y solicitar, esto es por parte del agraviado, ¿verdad? El agraviado solicita que ya no se continúe, ¿verdad? Como lo indica el artículo 25 del Código Procesal Penal, que no se continúe con el proceso en virtud de que ya esta persona ya llegó a un acuerdo. Recuérdense, estamos hablando de delitos menos graves. Por un asesinato no puede pasar eso, jóvenes. Hoy son delitos menos graves. Artículo 25, ¿verdad? Previo consentimiento del agraviado y autorización judicial. Hasta ahí nos quedamos. Artículo 25, jóvenes. Podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los siguientes casos, en los casos siguientes. Entonces, ¿a dónde nos lleva a nosotros ese acuerdo? Ya sea ante el MP, porque el MP llama a junta conciliatoria, cita a las partes a junta conciliatoria para ver si es posible que lleguen a un acuerdo previo a continuar con el proceso. Si se llega a un acuerdo, así se llegue o no se llegue, el Ministerio Público facciona un acta en la cual se hace constar que reunidas las partes se llegó a un acuerdo y ya escribe, le da la escritura ahí de todo lo que se trató, como también deja constancia de que no se llegó a ningún acuerdo, ¿verdad? Fijándose fecha porque puede ser que una de las partes solicite, se señale una nueva junta conciliatoria, porque el Ministerio Público está llamado a realizar varias juntas conciliatorias con fin de poder darle una salida alterna a este caso. ¿Por qué? Porque toma en cuenta el principio de economía procesal, ¿verdad? La economía procesal es no darle más gasto tampoco a los órganos de justicia como a los bolsillos de los ciudadanos, ¿verdad? Esa es la economía procesal. Entonces, cuando ustedes, es que en base a la economía procesal, es eso, es no desgastar a los órganos de justicia. Permítame un momento. Entonces, decíamos que en estos casos, 1, si se tratara de delitos no sancionados con pena de prisión, no sancionados con pena de prisión, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando entonces? Si no hay pena de prisión, estamos hablando entonces de multas. De multas, así es, y que estas entonces se consideran que son con F. De Faltas. Faltas. Oiga, todos los que están, los 56, porque ya se me fueron 2. Los 56, óigame. Si no hay pena de prisión, es procedente entonces el criterio de oportunidad. Si se trata de delitos perseguibles por instancia particular, como el delito de lesiones culposas, ¿verdad? 3. En los delitos de acción pública, óigase bien, pero óigase cuáles, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años de prisión. Entonces, el criterio de oportunidad me dice el artículo 25 que no son únicamente para los delitos de instancia particular, sino que también son los de acción pública, pero como venimos diciendo, de los delitos que no exceden de 5 años de prisión. Con excepción, dice la ley, de los delitos tipificados en la ley contra el narcotráfico. Por lo que el delito de posesión para el consumo, Guadalupe Ochoa, el delito de posesión para el consumo, ahí procede una medida desjudicializadora a criterio de oportunidad.
Esa es una pregunta de examen, jóvenes. A ver. Elena, dígame. No procede. ¿Qué no procede? ¿Qué no procede? ¿Qué no procede, Guadalupe? No procede la medida desescolarizadora, licenciada. De criterio de oportunidad, ¿sí? Porque la ley es clara al indicar que la excepción en el numeral 3 es a la ley contra la narcoactividad. Ese delito está dentro de la ley de narcoactividad. 4, que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. ¿Qué significa? ¿Alguien que me pudiera dar un ejemplo de eso? Tal vez Nayeli Rodríguez. Nayeli. Ay, ay, ay. Licenciada, ¿me escucha? Sí, sí. Ok. ¿Me podría decir ejemplo de qué? Disculpe. Esa es la pregunta que yo le estoy haciendo a usted para saber si ustedes interpretan bien la ley, con solo leerla. Dice que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. Es decir, óigase bien, ya no le pregunto porque ahora le voy a dar la respuesta. El delito puede ser cualquiera, siempre y cuando su participación es... Ahora sí, Manuel. Mínima. Ajá. Licenciada, digamos que en el allanamiento de una casa, Ajá. una persona, el autor sería el que abre la casa y hay otra persona a 50 metros como diciéndole a la otra persona que no viene la policía. Esa sería una participación mínima. La persona que está avisándole al que se está metiendo en la casa a robar. Bueno, primero quiero aclararle que el delito de allanamiento es un delito menos grave. Ahí sí por sí es procedente a una medida desjudicializadora de criterio de oportunidad o suspensión condicional. Cualquiera de las dos, ¿sí? Pero si usted quiere escuchar si eso es la diferencia entre el que realiza la acción como tal y la otra que solamente le contribuye, ahí está usted en lo cierto. Pero sí le aclaro, ahí sí o sí va a ser aplicable una medida desjudicializadora porque el delito es menos grave. ¿Oye? Bueno. Sí, yo digo que estamos claros, ¿verdad? La participación debe ser mínima, es decir, el hecho no lo tuvo que haber consumado esa persona, ¿sí? No es el autor directo, ¿sí? No es el que consuma el hecho, porque puede ser que una persona pues le diga, sí, allá viene el fulano a quien andas buscando, y viene el otro fulano a quien le dijo, mira, viene el fulano, agarra el arma y le dispara, ¿verdad? Ahí hay dos tipos de responsabilidades diferentes, ¿verdad? Una es que le haya dicho, sí, él es, y el otro es el que haya ejecutado la acción típica, antijurídica y culpable. Porque la otra no es típica, jurídica y culpable, no se le puede decir. No se le puede indilgar, señalar, imputar a esa persona, ¿verdad? Bueno, he ahí el ejemplo. Bueno, 5. Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. Es decir, aquí estamos hablando del que aparezca afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito, dice, culposo.
Aquí me está dando la pauta. En ese artículo me está diciendo que es culposo. Y si es culposo, significa que es un delito. ¿Qué tipo de delito, Yasmin Melissa? Un delito menos grave. Ajá, cabalmente, sí. Vamos con el numeral 6. El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento. Oiga, sí, cómplices o autores. ¿Por qué? Porque en el delito de encubrimiento encubre tanto el que deja entrar una moto a su casa robada, como aquel que la recibió. Es decir, esta persona que la llevó a esconder ahí no fue el que la robó. A esta se la dieron para que esta la escondiera. Encubrimiento va a ser aquella persona que, como dice la misma palabra, va a cubrir. No va a dejar que se administre la justicia, que se pueda develar quién fue la persona que robó. ¿Sí? Entonces, ya sea lo que está indicando aquí, ¿verdad? Siempre va a ser aplicable un criterio de oportunidad para ambas partes. Vea usted y tome nota que a usted no le puede pasar como estudiante de Derecho que en su casa le lleven cosas que usted no sabe la procedencia. Porque le cuento que si a su casa llegan unos sus sobrinos, unos sus primos que vienen a visitarlo a ustedes de decirle, por ejemplo, Petén, en el momento en que el Ministerio Público llega a realizar un allanamiento a su casa, a toditos los que están allí adentro, se los llevan presos por el delito de encubrimiento. ¿Sí? Y así, todas las demás formas de encubrimiento que nos dicta el Código Penal. Pero también indica que aquellas personas, no solamente para este delito, sino que den información para la averiguación de lo que en realidad se anda buscando en la investigación, también a este es posible, se le sobresea su responsabilidad, como que también se le otorgue un criterio de oportunidad. Ahí proceden cualquiera de esas dos figuras. Sobreseer significa para él dar por terminada su responsabilidad o en este caso, pues, la pena que le podía corresponder. No puede proceder. Vamos a ver ahí. Entonces, decimos esto también contra los autores de los delitos, contra la salud, la defraudación y todos los demás. Por eso los dejé que ustedes los leyeran, ¿verdad? En este caso, y porque ya no nos queda mayor tiempo, son las 18:53. Vamos a pasar a lo que es el artículo 25 bis. Para aplicar el criterio de oportunidad en los numerales 1 al 5, dice, establecidos en el artículo 25, es necesario que el imputado hubiere reparado el daño. Es decir, si no repara el daño, si no paga ese resarcimiento, no se le puede otorgar el criterio de oportunidad, por más que el agraviado diga, es que yo no quiero continuar con el proceso. Pero pregunta el juez, ¿pero le pagó algo? Asimismo, es posible, bueno, me regalan un par de minutos y se pasa después de las 19 horas. Yo les voy a contar. Fíjense que pues es posible que una persona a quien ya se le realizó una investigación, dentro de la carpeta ministerial de la investigación no aparezca la prueba reina, y eso va para los abogados que se van a dedicar a litigar particularmente. Si no aparece la prueba reina, aunque, pues, si no hay un dictamen pericial de lesiones, por seguir con el mismo caso, ¿verdad? Aunque una cámara pueda ver que ese carro iba a 1000 por hora, no se puede decir que ese carro que iba a 1000 por hora le causó esas lesiones. ¿Cuáles lesiones? Si el dictamen pericial no existe.
Y si este dictamen pericial no existe, que acredite que sí existen lesiones que fueron realizadas en el hecho de tránsito en tal lugar a tal hora, ¿verdad? Por la posible persona. Entonces allí no es posible aplicar un criterio de oportunidad. De una vez les digo, ¿cuándo es posible aplicar el criterio de oportunidad? Aplicar el criterio de oportunidad se puede desde el momento antes de la solicitud de la primera declaración. Y se puede también en la audiencia que ya fue, como ustedes vieron, esa audiencia no era para eso, ¿verdad? Ahí se modificó según el artículo 342, numeral segundo, que habla sobre las modificaciones, ¿sí? El 342, cosa que tampoco escuché en esa audiencia, tuvo que haberlo mencionado el Ministerio Público para haber modificado esa solicitud. Porque la solicitud que ha realizado el Ministerio Público en ese caso, en esa audiencia, va en la etapa intermedia. Quiere decir que ha tenido un plazo para poder presentar esa solicitud por escrito, la cual tendría que llegar a ratificar el día de la audiencia de forma oral. Pero, como les hago ver, solicitar un criterio de oportunidad cuando sí procedería poder continuar hasta posiblemente una sentencia condenatoria o absolutoria, porque eso ahí sí que no se sabe, sino que hasta que uno ya llega al final se sabe si uno gana o no gana el caso como abogado defensor o como Ministerio Público. Pero el criterio de oportunidad, ahora veamos desde cuándo ya les he indicado, desde antes de que se solicite la primera declaración en el Ministerio Público. O no quiere decir que continúa el proceso, ¿verdad? Y hasta, porque todo el proceso lo puede solicitar, siempre y cuando lo haga antes que se le dé la palabra al Ministerio Público para que haga su solicitud. Entonces, el abogado defensor debe de levantar su manita y pedir audiencia, ¿verdad? Señor juez, con todo respeto, conforme pues, al artículo 342, numeral segundo del Código Procesal Penal, solicito se modifique la solicitado por el Ministerio Público en virtud de que en tal fecha, con el abogado tal, pues se llegó a un acuerdo extrajudicial en cuanto a las partes han llegado a un acuerdo en el que la parte agraviada recibió la cantidad de 5,000 quetzales, renunciando a todos sus derechos civiles, penales, administrativos y que le pudiera corresponder a favor de la parte sindicada al señor fulano de tal, quien también está de acuerdo que se le aplique el criterio de oportunidad. Esto no lo sabía el Ministerio Público, ya que en esta mañana fue que ellos, sabiendo de que iban a presentarse a esta audiencia, pues ellos decidieron mejor llegar a ese acuerdo. Yo como abogado defensor de la parte sindicada, se lo presento para que así el Ministerio Público, en cuanto a las funciones que le otorga la ley, ¿verdad? Esto es lo que le estoy diciendo al Ministerio Público, es que él tiene como función velar por el estricto cumplimiento de la ley. Y la ley dice que una vez la parte agraviada ha aceptado, ¿verdad? Un resarcimiento y que también acepta el otorgamiento de dicha medida desjudicializadora, entonces podría detenerse esa audiencia antes de que dé inicio, para lo cual fue dictada, para que se lleve a cabo una audiencia de medida desjudicializadora de criterio de oportunidad. Y el Ministerio Público, si llena todos los requisitos, entonces el abogado defensor tendrá que hacer ver, y esto en virtud de que llena el requisito en cuanto a que es un delito menos grave de instancia particular y que, como lo indica el artículo 5 de los fines del proceso, en su último párrafo dice, el debido proceso debe de responder a las legítimas pretensiones de ambas partes, y ambas partes han llegado al acuerdo de no continuar con el proceso en virtud de que se da por resarcido y no pide nada más. Asimismo, en la carpeta ministerial aparece el oficio de fecha tal, donde al señor, mi cliente fulano, no le aparece ninguna sentencia condenatoria y mucho menos una medida desjudicializadora de criterio de oportunidad que se le haya dictado por el mismo bien jurídico tutelado. Oye, y es en ese contexto que pregunto, ¿hay alguna preguntita por ahí?
al respecto? Al respecto, ¿hay alguna preguntita? Bueno, ¿podrían encender sus cámaras, jóvenes? Disculpe, solo se me estaba olvidando tomarles la foto respectiva para mi informe de clase. A ver, pues. Chicos, a ver, muy bien. Sonrían, por favor. Gracias. Entonces, hasta el día de hoy, pues ya hemos visto lo que es la medida desjudicializadora de criterio de oportunidad. Pido un favor que, si no lo han leído, lean del 25 al 27. Mañana, primero Dios, pues vamos a avanzar un poquito más, ¿verdad? Con el artículo, continuemos con el 25, pero esperamos ver la suspensión condicional, el del artículo 27, y a ver si podemos adelantar un poquito más. El que necesite, pues, salirse ya del sistema puede hacerlo, y el que no, pues quédese, que vamos a sacar algunas dudas que tengan, ¿verdad? Pero siempre al respecto del curso, por favor. Ahora, cosa contraria que sea que quieran buscar mi defensa, con mucho gusto, pero eso ya me lo hacen saber de forma particular al número que ustedes tienen. Dígame, por favor, don Obed, ¿está todavía ahí? Se fue. Don Lemuel, a ver, joven Lemuel. Licenciada, con una duda, dijo el día de mañana, ¿habrá clase el día de mañana? Sí, tiene razón. Mañana viernes, ¿verdad? Sí, yo, porque me empatino, jóvenes. No, pero sí les voy a mandar tarea, por favor, por Classroom y alguna indicación ahí en el chat. El que no esté en el chat, por favor, hacer la averiguación cuál es el número para poder integrarse. Voy a seguir mandándole más ejemplos. Es bueno que vean no solamente una vez los videos, sino que unas 3, 5 veces lo que puedan verlo, que vayan ustedes corroborando en la ley a qué hace referencia tanto el Ministerio Público, la defensa y también la juez, ¿verdad? O el juez. Por favor, no ver otros videos, porque lo que pasa es que yo selecciono eso porque son los más, como dije, completos, y a los cuales pues yo les encuentro esto y aquello, y digo, bueno, aquí les voy a hacer ver que hay unas lagunas que se omitieron, pero que en la realidad puede ser que ustedes las encuentren y digan usted, ¿y ahora qué? Esto nunca lo vi, nunca me lo enseñaron, ¿verdad? Entonces, así voy aprovechando, ¿verdad? A llenar esas lagunas y que me sirven mucho, ¿verdad? Para que ustedes pues puedan entender de qué estoy hablando. Así que, gracias por estar en la clase, que tengan feliz noche. ¿Alguien más? Hasta la próxima clase. Ligda, yo tengo una duda, perdone. Sí, dígame. Usted mencionaba yo, Samuel, perdón. Sí, Samuel. Usted mencionaba sobre cuando una persona no tiene los bienes ni tampoco póngale trabajo, el dinero para pagar a la hora que sucede algo. Y entonces que le dan lo que mencionó, que por acá lo tengo apuntado, un título ejecutivo, algo así. No, mire. Sí, un título ejecutivo. Mire, pero para que eso funcione como un título ejecutivo, tenemos que llegar a la audiencia de reparación digna. Esa resolución, esa sentencia que dicta el juez, se convierte como un título ejecutivo para poderlo ejecutar como tal título lleva, ejecutar por la vía civil. Pero le digo de una vez, por la vía civil no va a ser ejecutable, toda vez que, usted me lo ha mencionado, la persona no tiene ni un bien. ¿De dónde? Exacto. ¿Se van a embarcar? Pero no tiene nada, entonces prácticamente la persona agraviada es la que pues paga prácticamente lo que la otra hizo, pues por sus propios medios. Por ejemplo, si fue un automóvil chocado, él tiene que arreglar su propio carro. No hay alguna medida como para ejercer tal vez como que la persona a la hora que tenga un trabajo y pueda reparar él esos daños, como póngale como un embargo de sueldo, algo así, para reparar los daños que causó en algún momento. No, yo le acabo así se queda. No, mire, yo le acabo de hablar a usted de una persona que no tiene nada. Le dije que no tiene trabajo, que no tiene bienes, que no tiene vehículos, no tiene nada. Ajá. Se queda esperando la persona hasta
hasta el momento en que pueda saber que tiene algo. Y hay personas que compran sus cositas y las ponen a nombre de un pariente. ¿Sí? Que luego de que ahora saben que tienen que pagar, bueno, por tontitos van a poner algo a su nombre. ¿Se compra una casita? No, ¿verdad? ¿Se compra un vehículo? No, a nombre mejor de la esposa, de un hijo. Eso es lo que hacen. Ahora, una persona responsable lo que hace es, mire, no se preocupe, yo tal vez no tengo todo este dinero, mire, entonces lo que tiene que hacer el abogado como tal, es que recuérdese usted que así como el notario, también el abogado tiene que ser intermediario, tiene que ser conciliador y decirle, mire, definitivamente mi cliente, esta persona nunca le va a pagar, porque mire usted, solo dése cuenta la capacidad económica que puede tener. ¿Por qué no mejor no le pida 300,000? Pídale algo que sí le pueda pagar. ¿Por qué? Porque la misma ley le está diciendo, ¿verdad? En el artículo, ¿qué? 124, que debe de ser de acuerdo a las posibilidades. Ajá. Ajá, sí. Ah, y eso debe ser el abogado el que le debe de hacer ver eso. Porque si no, tiene que pagarle a su abogado y también se va a quedar con brazos cruzados porque gastó en abogado y porque se quedó esperando y tantos viajes y tanto tiempo y permisos y perdió hasta el trabajo por estar yendo a las audiencias. Porque un agraviado que no participa, que no llega a las audiencias, lo que pasa es que el ministerio va a decir, el Ministerio Público, falta de interés. ¿Por qué? Máxime cuando es de instancia particular. Falta de interés. Y ante una falta de interés, según la ley, se cierra. Ok. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Bueno, para servirle. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, feliz noche, que Dios les bendiga, hagan el bien y no miren a quién. Feliz noche.